Bueno, estamos nuevamente de regreso. El día de hoy vamos a presentar el webinar de la idea al proyecto, cómo transformar ideas en proyectos de forma ágil. En este webinar se verá de una forma práctica y sencilla toda la evolución como una plataforma colaborativa pensada para cubrir todo el ciclo de vida de la idea, desde la generación de la idea hasta la elaboración visual del proyecto. La ponencia será realizada por José Moromelón. José es ingeniero industrial, es PMP, es fundador de GETPRO, consultora especializada en la implantación de sistemas de gestión de proyectos. Posee experiencia en proyectos de distinta índole como TIC, obra civil, aeronáutica, información e industria. Ha ayudado a organizaciones de todo tipo a implantar metodologías, sistemas de gestión, sistemas de información basado en PMBOK y el ISO 21500 para la gestión de proyectos. Asimismo, la ISO 31000 para gestión de riesgos y la ANSI 748 para la gestión de costes. José es también cofundador de Impulsatic, que es una asociación para impulsar ideas de negocio, y es socio fundador de Ideas 4 Project, que es un portal colaborativo para madurar ideas de negocio y generación de proyectos. Bueno, José, adelante con tu presentación. Vale, muchas gracias. Bueno, me presento a todos. Yo soy José Moromelón. Muchos me conoceréis por temas de colaboraciones con el capítulo de PMI Madrid. Estuve en la Junta Directiva en 2008 y suelo colaborar más o menos habitual. Efectivamente, por motivos de trabajo estoy colaborando menos. En primer lugar, voy a agradecer a PMI Madrid la oportunidad de impartir este webinar. ¿Vale? Muchos de vosotros también conocéis por la consultora GETPRO, ¿vale? Es una especializada en implementación de sistemas de gestión de proyectos y se abarcan pues, todas las áreas posibles en consultoría de Project Management, desde formación, consultoría, implementación de soluciones PPM o Enterprise Project Management e integraciones con ERPs, ¿vale? Como ya he comentado anteriormente, pues, bueno, soy ingeniero industrial, consultor tecnológico, estoy implantando temas de PPMOs, también estuve dirigiendo para algunas empresas de portfolios hasta que llegué a fundar GETPRO. Después, bueno, en paralelo he fundado una asociación que tiene pues ámbito, sobre todo local en Asturias, en España, que es donde más o menos me suelo ubicar, que tiene como misión ayudar a emprendedores a madurar y lanzar ideas de negocio, ¿vale? Entonces, pues bueno, lanzamos muchos temas de formación gratuita relacionados con temas de startups, de temas Lean, y todo lo que tiene que ver un poco en relación con el mundo del emprendimiento, ¿vale? Y recientemente he estado participando y soy fundador de una plataforma nativa que es Ideas for Projects, que luego pues adaptaré, ¿vale? Sobre esta publicidad un corto espacio de tiempo ya lanzaremos y os enseñaré una preventa, ¿vale? Entonces, bueno, el tema de este webinar surge un poquito, ¿vale? De conceptos, palabras que existen en torno pues, a la creatividad, a temas bien, a las startups y demás, ¿vale? Entonces, aquí está un poco mal escrito, ¿vale? Pero bueno. Entonces, normalmente en una de las proyectos, uno de los aspectos muy clásicos del PMO, incluso de Agile, ¿vale? Suele partir, ¿vale? De un proyecto que ya ha hecho. De hecho, creo que no es el caso de para madurar ese proyecto y conceptualizar el proyecto, existe, ¿vale? Existe, ¿vale? Toda la parte de creatividad, de generación de ideas, ¿vale? De maduración. Entonces, lo que es el ciclo, ¿vale? Hasta poder llegar a convertir un proyecto, nace de la idea, ¿vale? Entonces, en lo que es el webinar vamos a tratar todos los aspectos hasta llegar a definir un project charter,
¿vale? O de llegar a definir nuestro posible proyecto. Entonces, más o menos el ciclo, ¿vale? Que hay que seguir, ¿vale? Es a partir de una idea, ¿vale? Ya tenemos todos, tenemos que llegar a convertirlo en un proyecto, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es una organización, ¿vale? Cuando se habla de innovación abierta, de creatividad y demás, en toda organización, pues bueno, existe una estrategia, existe pues, una parte de operaciones y de procesos, y existe la parte de gestión de proyectos. En la parte de gestión de proyectos tenemos toda la parte de gestión del portfolio, ¿vale? Es decir, el conjunto de proyectos para dar respuesta a la estrategia. Entonces ahí va entrando, hay un túnel, ¿vale? En el cual las posibles ideas de proyecto se pegan por llegar a ese portfolio. Lo que pasa es que no todas lo consiguen. Entonces hay que seguir un proceso, ¿vale? Para de filtrado y de selección de esas posibles ideas de negocio, ese posible negocio alrededor de esa idea hasta que entre al portfolio. Entonces, más o menos el ciclo, ¿vale? Que deberíamos de seguir sería el siguiente. A partir de una idea, deberíamos de generar o de llegar a definir si existe una oportunidad asociada a esa idea. Entonces, aquí normalmente se suele utilizar el storytelling. ¿Por qué se utiliza el storytelling o se utiliza en relación a conceptualizar una oportunidad en torno a una historia? Porque llega a la capa de sentimiento, como luego os avanzaré, ¿vale? Porque en torno a una idea que quiere ser revolucionaria, que quiere innovar, que quiere modificar algo, ¿vale? Siempre tiene que haber algo pasional que haga que o bien despierte el interés de inversores o despierte el interés de los posibles usuarios o de los posibles destinatarios de ese servicio. Entonces, en torno a una oportunidad, ¿vale? En torno a una posible historia para ver si esa posibilidad puede encajar y puede generar negocio, se suele asociar el modelo de negocio o el Canvas Business Model. Una oportunidad puede tener varios modelos de negocio asociados. De hecho, en metodología Lean Startup se habla de pivotar o de los pivotes que una startup puede pegar en torno a su modelo de negocio, ¿vale? Giros que podemos hacer. Y luego ya en base a los modelos de negocio ya viene un enfoque más clásico que es el caso de negocio. Caso de negocio que nos permite, ¿vale? A raíz de ese caso de negocio, definir o conceptualizar el proyecto. De hecho, por ejemplo, en el PMBOK, la entrada que tenemos para desarrollar un acta de constitución de proyecto es precisamente el business case. Cuando hablamos de temas ágil, también se habla del Agile Charter, ¿vale? Agile Project Charter, que es el marco global en el cual vamos a desarrollar ese posible proyecto. Entonces, una vez que tenemos conceptualizado el proyecto, ya podemos tener dos caminos hasta llegar a definir el producto o el servicio. Un camino predictivo, en el cual si tenemos claro el alcance a donde queremos llegar, entonces hacemos variable o tenemos variable el plazo y el costo. Luego hay un camino ágil. Si estamos en un entorno de incertidumbre, que no tenemos claro el alcance al que queremos llegar, pues marcamos o dejamos fijo plazo y coste y es variable el alcance. Entonces, pues, más o menos en todo el ciclo, desde que conceptualizamos una idea hasta que llegamos a generar y lanzar el producto o el servicio al mercado, ¿vale? En todo este ciclo suelen intervenir, podemos encajar por ahí dos palabras que evidentemente están un poco de moda y que llevamos varios años intentando introducir en el español, que es el tema de Design Thinking o pensamiento de diseño, ¿vale? Que es cómo conceptualizamos esos productos desde el principio en base a la observación y prototipamos y cómo es la interacción de los usuarios con ese producto o ese servicio, y el tema de Lean Startup, ¿vale? o emprender ligero, ¿vale? Que todo lo que nos aporte valor se debe de ir fuera. Con lo cual ahí aparecen conceptos como el mínimo producto viable, que es la excusa para aprender de nuestros usuarios y que nos guíe el desarrollo del producto o el servicio. Vamos a ir viendo cada uno de los bloques en los que tenemos dividido todo el ciclo de vida, desde la que es la idea hasta que lanzamos el producto o servicio. José, perdona, sí. veo del público asistente que comentan si puedes hablar un poquito más fuerte porque hay momentos que no se te escucha. Vale. Un poquito más al micrófono. Sí, me voy a acercar más el micro, ¿vale? A ver si soy así mejor. Entonces, lo que es una idea, ¿vale? La idea ideal, ¿vale? Por así decirlo, que debe definir un buen negocio,
tendría que ser, ¿vale? O tendría que tener en cuenta cuál es nuestro producto, en qué se diferencia del resto, para quién está pensado, para qué lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar y por qué nos lo van a preferir, ¿vale? Entonces, las características de un negocio ideal, ¿vale? Debería de generar un producto, un servicio en el cual los clientes tengan esa necesidad o crean que tengan esa necesidad y además valoren, ¿vale? O tengan un alto grado de satisfacción. Debería de generar ingresos, ¿vale? Eso es importante porque si no, no va a ser viable económicamente. Debería de entusiasmarnos, ya que si no tenemos pasión en nuestra idea, se va a notar en el producto o el servicio. Y además, debería de arrancar compromiso de todas las personas que intervendrán en la elaboración de ese producto o servicio. Y obviamente, pues tiene que estar legalmente permitida. Con lo cual, ideas que nos van surgiendo a todos, ¿vale? Y a las cuales si vamos a apostar por ella, ¿vale? Nos centraremos en una para intentar generar o sacar adelante nuestra idea de negocio, tendría que ser algo que nos guste, ya que nos va a consumir bastante tiempo y le vamos a tener bastante dedicación, con lo cual si no nos gusta, pues tendremos momentos emocionales bajos, ¿vale? En los cuales nos gustaría mandar esa idea a tomar vientos, ¿vale? También podemos detectar ideas a partir de posibles necesidades y podríamos definir ideas a partir de técnicas creativas, ¿vale? Cuando nosotros definimos ideas o tenemos nuestra posible idea, tenemos que ver si realmente esa idea que a nosotros nos apasiona al resto, ¿vale? Entonces, una persona, cualquiera de nosotros, ¿vale? Le aplica lo que se conoce como el mapa de la empatía. Es decir, una persona puede decir una cosa, puede pensar o puede hacer una cosa totalmente contraria a lo que dice, puede estar pensando una cosa diferente a lo que dice y a lo que hace, puede estar sintiendo una persona, puede estar sintiendo algo totalmente diferente a lo que dice, hace y piensa. Con lo cual nosotros, para poder elaborar o poder ver si nuestra posible idea de negocio empatiza, llega a las otras personas, deberíamos llegar a la capa de sentimiento, de forma que veamos si despierta el interés y apasiona con el mismo grado al que nos apasiona a nosotros, ya que si no llegamos a conseguir eso, puede que igual el negocio sea viable, pero no que escale o que crezca a la velocidad que a lo mejor nos gustaría. De hecho, tenemos que pensar en un posible producto, hacemos un producto en el cual hay, digamos, el típico producto que decimos que se vende solo, ¿vale? Que la gente habla bien de él. ¿Por qué la gente habla bien de un producto? Porque le ha llegado a una capa de sentimiento, ¿vale? Se siente identificado con ese producto, forma parte de él y habla bonanzas del resto, ¿vale? Ese es el ideal a donde deberíamos de llegar. Por eso, en torno a una idea, suele funcionar muy bien el storytelling, narrar ideas, o dicho de otra forma, ¿vale? Los anuncios de Coca-Cola, ¿qué capa de una persona llegan a esa capa de la empatía? Suelen llegar a la capa de sentimiento. ¿Y qué cuentan? ¿Ventajas, bondades de Coca-Cola? No, cuentan una historia alrededor de una persona que ataca la capa de sentimiento. Entonces, cuando vamos a vender una idea, vamos a transmitir una idea al resto, tenemos que pensar siempre en narrar historias. Y hay muchas formas de narrar, muchas formas y muchas herramientas a la hora de narrar historias, ¿vale? Desde vídeos, desde sesiones de role-playing, a través de tiras de cómics, etcétera. Entonces, cuando analicemos o intentamos aterrizar nuestra idea de oportunidad, trasladémosla en torno a personas, en torno a situaciones reales y cómo encajar. Además, eso nos va a llevar a definir en detalle, ¿vale? Y con un grado, digamos, de personalización, características o funciones del producto que de otra forma nos podrían pasar inadvertidas, ¿vale? Con lo cual, ese storytelling debe llegar a capa de sentimiento y debemos de detectar a esas personas a las que les estamos anticipando nuestra idea, qué sentimientos les produce. Esto obviamente no es nada fácil, porque una persona muestra sus sentimientos cuando existe nivel de confianza.
con personas desconocidas en las cuales no tenemos niveles de confianza, es difícil mostrar esa capa de sentimientos. Entonces, en torno a una oportunidad, tenemos que ver si existe un modelo de negocio, ¿vale? Entonces, aquí se suele aplicar el Canvas Business Model. Entonces, nuestro producto o servicio que estamos conceptualizando en torno a nuestra idea, tenemos que tener claro en qué se va a diferenciar, cuál es nuestra propuesta de valor. A partir de esa propuesta de valor, ¿vale?, y en relación a qué segmento de clientes a quienes nos estamos dirigiendo, ¿vale?, definimos nuestra red de partners de proveedores, ¿vale?, para transformarlo a través de actividades clave y de recursos clave y generar esa propuesta de valor y hacérsela llegar a esos segmentos de clientes. La parte de la derecha de un modelo de negocio es la parte más emocional, ¿vale?, la cual los clientes están dispuestos a pagar. ¿Cómo hacemos llegar ese valor? Mediante la relación con el cliente y mediante nuestros canales de distribución y de comunicación. Eso permite generar ingresos. Y por el contrario, la parte más de la izquierda es la parte más racional, ¿vale?, la que nos genera nuestra estructura de gastos. En un modelo de negocio deberíamos de intentar equilibrar o que los ingresos sean superiores a los gastos. Pero dentro de una misma idea podemos tener asociados diferentes modelos de negocio. Por ejemplo, si nosotros concebimos un nuevo servicio en torno a una aerolínea o en torno a un medio de transporte, ¿vale?, podemos diferenciarnos o irnos hacia el lado de la izquierda y ser un low cost, o cómo voy a ofrecer viajes baratos, por ejemplo. O bien irnos a un segmento más de lujo, más de valor, ¿vale?, hacia la parte de la derecha, que igual me permite maximizar ingresos y a lo mejor minimizar costes, como es un segmento el de lujo, ¿vale? Entonces, en torno a la misma idea, en torno a la misma oportunidad, pueden existir diferentes modelos de negocio. A la hora de conceptualizar nuestro modelo de negocio empezaremos por uno e iremos probando para ver si va encajando, ¿vale? Si no va encajando, ¿qué podremos hacer? Pivotar o cambiar el modelo de negocio. A veces es sencillo cambiar el modelo de negocio cuando lo hemos basado en la parte de la derecha más de la propuesta de valor hacia un modelo más hacia la izquierda de ser más low cost. A veces si empezamos por un modelo más low cost, ¿vale?, modificar y pivotar hacia un modelo de negocio más de valor suele ser más complicado. Pero bueno, depende un poco, ¿eh? Entonces, en torno a la conceptualización del producto o del servicio, suele encajar muy bien el tema del design thinking. ¿Y qué es eso del design thinking o del pensamiento de diseño? Bueno, pues es la forma, ¿vale?, de conceptualizar el producto o el servicio de forma muy personal, muy contextual, ¿vale?, a la cual se enfrentaría, por ejemplo, un diseñador a la hora de definir o de resolver un problema de forma creativa, ¿vale? Entonces, a la hora de aplicar el design thinking, a la hora de conceptualizar productos y servicios, tiene lugar el pensamiento abductivo, ¿vale? Entonces, normalmente las personas estamos educadas para pensar de forma deductiva. Si sucede A, entonces sucederá B, ¿vale? Pero tenemos que pensar de forma disruptiva, ¿vale?, de forma que creamos muchas alternativas alocadas, y en base a esas posibles alternativas alocadas en torno a un producto o un servicio, luego aproximamos y convergemos hacia cosas más racionales, ¿vale? Con lo cual, el design thinking suele ser una mezcla entre pensamiento analítico y pensamiento creativo, ¿vale?, donde convergen ahí las dos cosas. Entonces, el design thinking se basa básicamente en comprender, ¿vale?, el por qué utilizan un posible producto o servicio a nuestros usuarios. Obviamente, en base a la observación y a comprender posibles necesidades que pueden existir, podemos definir posibles problemas. A partir de ahí podemos idear nuevas, ¿vale?, formas de hacer cosas, con lo cual pueden surgir ahí nuevos productos o servicios. Y luego tenemos que ver cómo es la interacción de esas personas, ¿vale?, en esa situación real, contextual, de esos posibles productos o servicios, con lo cual prototipamos y estamos testeando. Design Thinking es un método iterativo, ¿vale? Por eso suele encajar muy bien con metodologías ágiles como Scrum o Kanban. Cuando hablamos de desarrollo de software o de aplicaciones, el Design Thinking difiere un poquito o difiere poco de lo que consideramos experiencia de usuario. De hecho,
ahora mismo para poder competir en el mercado y generar esa propuesta de valor que está en el centro del modelo de negocio, dentro de que está en el centro del modelo de negocio, solemos hablar de venta, no de productos o servicios, sino de experiencias. Por ejemplo, un viaje cuando comienza. ¿Comienza cuando nos montamos en el avión o comienza mucho antes, cuando estamos preparando? ¿Cuándo finaliza un viaje? ¿Cuando volvemos o cuando lo comenzamos, subimos fotos a Facebook, vídeos a YouTube, etcétera? Con lo cual, en torno a productos o servicios, lo que nos interesa para llegar a esa capa de sentimiento, aparte más de la derecha del modelo de negocio, que permite que la gente pague más frente a los gastos que origina, frente a los costes que podamos tener, está en la capa de sentimiento, la capa de vender diferentes experiencias. Con lo cual, se pasa a la hora de pensar, de concebir productos o servicios de un diseño tradicional, que diseñan personas, generamos productos o conceptualizamos productos y que vienen de una mezcla de ingeniería y arte, a pasar a una conceptualización o una definición de productos y servicios diseñados por equipos, a que sean experiencias y a que sea una interacción entre personas, tecnología y que sea viable. Con lo cual, el design thinking es esa mezcla entre pensamiento analítico y pensamiento intuitivo. Está ahí un poco entre medias. Esto suele generar, ¿vale?, en base a observación, prototipado y demás, ¿vale?, tenemos que tener en cuenta cómo, ¿vale?, esas personas van a interactuar con ese producto o servicio, si vamos a tener tecnología suficiente, si es usable y si además es viable. Con lo cual, una innovación o un producto o servicio innovador tiene que conjugar tanto factores humanos como tecnología que esté disponible como viabilidad de negocio. Con lo cual, el design thinking es ese proceso iterativo en el cual lo podemos aplicar, ¿vale?, en todos esos procesos que está diciendo, desde diseño de idea, de la determinación de la oportunidad, en el storytelling, del modelo de negocio, incluso de la generación del caso de negocio y de la elaboración del propio producto o servicio a través del proyecto. Con lo cual, nos debería, ¿vale?, o lo que nos interesa, ¿vale?, a la hora de conceptualizar productos o servicios innovadores es prototipar muy temprano, ¿vale?, porque nos interesa, sobre todo como ahora veremos en temas de Lean Startup, conocer a nuestros usuarios en nuestro contexto y en qué situaciones utilizan y por qué utilizan nuestro producto y servicio, ¿vale?, con lo cual cuanto antes empiezan a prototipar, antes empiezo a generar conocimiento de mis usuarios y además prototipar muy a menudo. O dicho de otra forma, que el usuario nos guíe el desarrollo del producto, que sea su producto y nosotros los que les ofrecemos el producto que están demandando, ¿vale? Con lo cual, tenemos que acabar a la hora de conceptualizar el producto o el servicio, ¿vale?, primero definimos, o a través de un pensamiento aductivo, definimos la propuesta de valor, ¿vale?, qué vamos a hacer, y luego mediante un pensamiento estructurado definimos a qué nos dirigimos y cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Aquí todo tiene mucho que ver con cómo le hacemos llegar esa propuesta de valor al destinatario final, ¿vale?, a ese segmento de clientes. Cómo le hacemos llegar ese producto, ese servicio y cómo se lo comunicamos. Bien, en un modelo de negocio, segmento de clientes, canales de comunicación, relación con el cliente, propuesta de valor, actividades clave, recursos clave, partners, ingresos, gastos, ¿vale? Un modelo de negocio es mucho más dinámico que un plan de empresa, ¿vale? Un plan de negocio es algo más estático, se suele utilizar pues para buscar financiación, ¿vale?, para acceder para llevar al banco para pedir un crédito, ¿vale?, cosas así. En cambio, un modelo de negocio es más dinámico, que tenemos que estar ajustándolo en base a las necesidades del mercado, ¿vale? Todo esto nos pivota, ¿vale?, a la hora de conceptualizar el producto, ¿vale?, pivota sobre cómo vamos a gestionar el proyecto. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro caso de negocio que viene basado en un posible o una evolución del modelo de negocio, vamos a empezar a pensar en nuestro proyecto. Entonces, nosotros tenemos claro el alcance de lo que queremos seguir, iremos a un camino
predictivo. Nos orientamos al plan. Si por el contrario un producto es innovador, está en un entorno muy inestable, no sabemos si va a triunfar, si lo van a utilizar o no, si va a tener aceptación en ese mercado, entonces nos suele convenir o suele interesar ir por un camino ágil. ¿Vale? En un camino ágil nos orientamos a valor, es decir, con un coste y un plazo, no, a ver, en 2 semanas o en 3 meses o en 4 meses, que es mi tiempo de vida, ¿vale? Que por ejemplo tengo para mi startup, porque tengo financiación para aguantar ese tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo máximo que puedo llegar a entregar? Si fuese por un camino predictivo, ¿vale? Y defino la totalidad del alcance, me lo estoy jugando a una única carta, porque cuando lance el producto o el servicio puede gustar o no gustar, pero mi margen de maniobra de mejora y de adaptación continua del producto o el servicio a lo que estén demandando es menor. Si por el contrario voy hacia si por el contrario voy por un camino ágil, haciendo entregas cortas, haciendo sus prototipados muy a menudo, ¿vale? El usuario puede estar aprendiendo del usuario y puedo estar modificando el producto o el servicio para entregar o ir modificando ese alcance para entregar el mayor valor posible y por lo que está dispuesto a pagar el cliente. Con lo cual, en mi modelo de negocio estoy intentando maximizar esa parte central que es la propuesta de valor y cómo se la estoy haciendo llegar. Para un proyecto tenemos 2 caminos, ¿vale? Camino predictivo, PMBOK, que muchos de vosotros conoceréis, ¿vale? Planificar alcance, planificar costes, planificar recursos humanos, planificar absolutamente todo, o un camino ágil, ¿vale? En el cual el desarrollo nos lo va a ir guiando la propia evolución del mercado, lo que nos estén demandando los usuarios. Con lo cual tenemos, ¿vale?, una pila de producto, un estado de requisitos que es variable, que vamos a ir ajustando y que nos interesará salir cuanto antes al mercado. Entonces, nos puede interesar a la hora de definir el proyecto hacer alguna semejanza como tenemos en el modelo de negocio, ¿vale? Entonces, si por ejemplo vamos hacia un modelo visual, ¿no?, de la constitución de proyecto, nos puede interesar a quiénes nos dirigimos, ¿vale? Quiénes son esos interesados, qué objetivos definimos, cómo hacemos la integración de las áreas de conocimiento y se lo hacemos llegar, a través de qué canales les hacemos llegar nuestra propuesta de valor que va a estar reflejado en el alcance, ¿vale? Eso es a través de nuestros entregables, de su contratación, recursos clave, cómo buscamos la financiación para el proyecto y cómo es nuestra estructura de costes. Puede ser una forma visual de visualizar de conceptualizar nuestro proyecto, ¿vale? Por lo cual, en todo este ciclo que estamos viendo de idea, ¿vale?, por oportunidad, modelo de negocio, caso de negocio, generamos proyecto, vamos por camino predictivo, camino ágil, ¿vale?, aparece el concepto de Lean Startup. Entonces, el concepto de Lean Startup se basa pues, en construir, medir y aprender, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa es prototipar muy a menudo, prototipar cuanto antes. ¿Para qué? Para conocer, ¿vale?, o tener muy claro cuál es lo que estamos aprendiendo, ¿vale? Entonces, en lo que estamos aprendiendo, en lo que estamos aprendiendo del usuario es el que guía nuestro desarrollo. Con lo cual, cuanto más conozcamos de nuestro usuario, mejor o más valor le podremos entregar. Entonces, lo que nos tiene que guiar es el aprendizaje. Pero además tenemos que ser ágiles, ¿vale? Y tenemos que ser ligeros y tenemos que, digamos, reducir todo aquello que no nos aporte valor. Si no le aporta valor al usuario, ¿para qué lo vamos a hacer? Si no está dispuesto a pagar, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Vale? Entonces tenemos que ser Lean. Entonces el tema de Lean se inspira pues, en el método de Lean Manufacturing creado por Toyota. Es decir, producciones just in time. Pasamos de un método push, en el que nosotros generamos un producto y lo lanzamos y lo empujamos al mercado para ver si esas funcionalidades que hemos definido encajan con lo que quiere el usuario, a aplicando conceptos y técnicas de design thinking, detectar posibles necesidades y generar cuanto antes esas funcionalidades para hacérselas llegar al usuario. De forma que cuando un producto
se han aplicado conceptos de design thinking, ¿vale? El grado de aceptación de ese producto, de ese servicio, suele ser alto. De hecho, suelen aparecer frases típicas de ¿cómo no se me habrá ocurrido a mí esto? Si era simple, era sencillo y además me está ayudando y me está resolviendo una necesidad que ni siquiera era consciente de que llegaba a existir. Y además tenemos que conocer en dónde, ¿vale?, vamos a estar generando esa idea o ese producto innovador. Con lo cual aparece el concepto de startups. Y startups aparecen en todos los sitios. Aparecen en empresas grandes, aparecen en empresas pequeñas, aparecen pues, en cualquier persona, ¿vale? Entonces, una startup se debería de definir, ¿vale?, como la institución, departamento, personas, ¿vale?, que generan producto o servicio en condiciones de extrema incertidumbre. Si no existe incertidumbre, ¿vale?, puedo definir el alcance. Si existe incertidumbre, entonces es muy complicado definir ese alcance. Con lo cual, si estoy gestionando una startup en un entorno de incertidumbre, que es lo que debe de ser, debería de ir hacia un camino ágil, ¿vale?, con muchas entregas muy pronto para aprender de ese usuario y ir generando ese producto a imagen y semejanza del usuario, ¿vale? Con lo cual aparece el método de Lean Startup, ¿vale?, que yo dije el concepto de Eric Rice, ¿vale? Con lo cual, en la startup lo que nos guía, lo que tiene que ser importante es el aprendizaje. ¿Qué estamos aprendiendo? Y sobre todo, cuál es lo que nos funciona, por qué está dispuesto a pagar el cliente y cuál es lo que no quiere el cliente, ¿vale? Entonces aparece el Validation Canvas, por ejemplo, ¿vale?, que es lo que estamos aplicando en cada pivote del modelo de negocio, ¿vale? Los modelos de negocio se pueden generar a partir de los 9 segmentos del modelo de negocio y cada X tiempo igual tenemos que ir haciendo ajustes y ir pegando cambios hacia el modelo de negocio. Y ahí eso tiene que ir viendo en cada pivote que damos que estamos aprendiendo del usuario y si realmente el aprendizaje que estamos haciendo es validado y se traduce, por ejemplo, a un mayor ingreso, en una mayor propuesta de valor. Para conseguir eso, tenemos que lanzar el producto cuanto antes y ahí aparece, ¿vale?, el concepto del mínimo producto viable, que es algo a partir del cual tenemos que generar o tiene que generar conversación entre el desarrollador o los desarrolladores del producto y los usuarios. ¿Para qué? Para obtener feedback e ir guiando, ir aprendiendo en el comportamiento que se está dando de ese producto en ciertos entornos. Con lo cual nos vuelve otra vez, ¿vale?, a la parte de prototipar cuanto antes y más menudo. Si por ejemplo lo llevamos al mundo del desarrollo de software, ¿cuántas veces nos hemos encontrado que hemos realizado funcionalidades que no se han llegado a utilizar? Todo eso es un desperdicio. Un desperdicio que cuando estamos gestionando una startup no nos podemos permitir. Tenemos que orientarnos a entregar el mayor valor posible, con lo cual tenemos que ir haciendo pruebas y errores, pero que esos errores supongan el menor coste posible, ¿vale? Con lo cual tenemos que enfrentarnos o tenemos que tener en cuenta el valor frente al desperdicio. Y eso hace que normalmente en las startups tengamos que ir hacia una gestión más ágil que predictiva. Y luego otro conflicto que nos suele aparecer a la hora de gestionar la startup es si apostamos por un mismo modelo de negocio o por el contrario lo estamos pivotando, ¿vale? Es decir, vamos pegando el cambio. A veces lo que se suele hablar es de startup zombies, que son una startup que genera ingresos, ¿vale?, tiene sus gastos, pero no acaba de despegar, no acaba de crecer. Entonces, la decisión de o cancelo esta startup, la dejo morir, o continúo con ella, o pivoto modelo de negocio, o sigo con el mismo. Suelen ser decisiones bastante difíciles de tomar. A la hora de gestionar una startup, lo que nos tiene que guiar es la visión. Siempre, en todo producto, servicio innovador, siempre hay algo soñador de qué queremos cambiar, ¿vale? Entonces, esa visión es la que nos guía. Y la herramienta para conseguir esa visión es el producto.
¿vale? No es al revés, no tener un producto para alcanzar, perdón, no genero el producto para abarcar una cuota de mercado, sino vamos a ver qué podemos cambiar y mi producto y la evolución de ese producto, cómo cambia comportamientos y patrones en los diferentes consumidores. Por eso lo que nos interesa es experimentar, ¿vale? Antes se suele pensar en grande, nuestra visión, pero solemos empezar pequeñitos. Pero ese empezar pequeñitos nos tiene que ir guiando, nos tiene que ir generando información muy valiosa de aprendizaje del usuario. Por eso nos interesa experimentar cuanto antes, descomponer esa visión global en trocitos e ir avanzando, ¿vale? Con lo cual, en nuestro mínimo producto viable, que es la excusa para guiar nuestro desarrollo del producto, tenemos que responder o nos tendría que dar respuestas a esas preguntas que estáis viendo ahí. Es decir, ¿realmente conocen los consumidores el problema que tratamos de resolver? Si hubiese una solución a ese problema, sería la nuestra, la que compraría, y además si la podemos construir, porque puede que no haya tecnología en el mercado para hacerla, o que la tecnología exista pero que sea cara y la haga inviable económicamente, o que exista esa tecnología pero que la experiencia de usuario o la interrelación con esa tecnología sea complicada. Con lo cual, en una startup o un producto o servicio innovador, el éxito, ¿vale?, suele venir guiado por cómo aprendemos, ¿vale?, o cómo llegamos a aprender a solucionar el problema del cliente. Primero, a entenderlo en el contexto en el que se esté utilizando, ¿vale?, y luego qué aprendemos de él y cómo podemos generar nuestro producto, no nuestro, sino el producto o el servicio que guía ese segmento del cliente al que dirijo el modelo de negocio. Con lo cual, la visión es la que lidera la dirección de la startup, ¿vale? Con lo cual, hay que construir cuanto antes, medir, aprender, construir, medir, aprender, construir, medir, aprender. Cuanto más veces lo hagamos, ¿vale?, más estamos ajustando nuestro producto a lo que están demandando esos clientes, con lo cual la propuesta de valor es mayor. En el modelo de negocio estarán dispuestos a pagar más, ¿vale?, frente a los costes que podamos tener. Entonces, la excusa para llegar a generar eso es nuestro mínimo producto viable. Nuestro mínimo producto viable tiene que ser algo que despierte el interés y ver si realmente lo compraría alguien, ¿vale? Está dispuesto a pagar por ello. Un mínimo producto viable tiene que ir en línea a cómo valido mi modelo de negocio, ¿vale? Es decir, con este mínimo producto me permite validar, ¿vale?, y ver si mi modelo de negocio es viable. Además, tenemos que ir viendo, ¿vale?, por eso interesa medir en toda startup, pero tienen que ser indicadores de ver cómo estamos creciendo, ¿vale? Cómo creamos valor y por dónde vamos a ir creciendo. Y esto pivota sobre la conceptualización del producto o el servicio, de si es deseable, si es viable y además es factible. En toda startup tenemos que ir viendo cómo es nuestro motor de crecimiento y sobre todo cómo vamos a llegar a ese consumo masivo. Por eso tenemos que captar, ¿vale?, inicialmente a todos esos innovadores. Es decir, siempre hay, cuando se lanza un producto o un servicio, aquellos que están dispuestos a probarlos, ¿vale? Esos no nos van a dejar dinero. Es decir, esos nos prueban todo, ¿vale?, son esos innovadores. Luego nos entran los early adopters. Si no convencemos a esos early adopters, no van a hacer de efecto tractor y van a hablar bien de nuestro producto o servicio. La capacidad, donde está la mayor capacidad de negocio, ¿vale?, en nuestro modelo de negocio, suele estar en el majority, ¿vale?, en el gran público. Entonces, hay un momento en el que se pasan de esos early adopters al early majority, ¿vale? Y entonces ahí es donde ya empieza a ser viable, o se empiezan a equilibrar, o se empiezan a disparar los ingresos, por ejemplo, frente a los gastos. Por ejemplo, en el mundo de Internet, ¿vale?, tenemos que tener muy claro el coste de adquisición de un
el coste de adquisición de un usuario, ¿vale? Frente a los gastos que podamos tener. Servidor, el coste de adquisición, etcétera, ¿vale? Entonces, llega un momento en el cual los early adopters, que no son rentables, ¿vale? No nos van a dejar el dinero, pero son los que hacen efecto atractor para entrar ese early majority, ¿vale? Son los que tenemos que tener contentos, de los que podemos aprender y nos guía y nos permite guiar, ¿vale? El desarrollo del producto para llegar y proponer la mayor propuesta de valor a ese early majority, ¿vale? Con lo cual, en una startup tenemos que crear organizaciones adaptativas. Estamos en entornos de incertidumbre, son entornos muy cambiantes. Con lo cual, tenemos que meter los conceptos de ágil. Algo que encaja muy bien es Scrum. Pila de producto, funcionalidades, priorizamos, pila del sprint, en 2 o 4 semanas generamos un incremento, ¿vale? Que revisamos el sprint y actualizamos pila de producto acorde a cómo va evolucionando el mercado, ¿vale? También nos encaja muy bien el tema de Kanban. Entonces, en un tablero Kanban, por ejemplo, como el que estáis viendo, ¿vale? Si es desarrollo de software, si tenemos una historia, está pendiente, está en desarrollo, está en pruebas o pasa a finalizado, lo que nos interesa es limitar, ¿vale? el work in progress, de forma que en nuestra cadena de valor, ¿vale? Digamos, nos interesa pues, lo que se conoce como lead time, es decir, el tiempo medio en el que pasa o está una funcionalidad de nuestro producto, pasa de estar pendiente a estar finalizado. Si está entre medias, ¿vale? No nos aporta valor. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo, ¿vale? La persona de corbata tiene limitado la parte de desarrollo a un work in progress de 6, ¿vale? Suele ser, es un poco alto, ¿vale? El tiempo medio en el que tarda un post-it de pasar de pendiente a finalizado es alto. Nuestro tiempo de respuesta frente a ese mercado ágil de incertidumbre es alto, ¿vale? Si por el contrario limitamos work in progress, ¿vale? A 5, a 2 o a 3, ¿vale? Entonces el tiempo medio de respuesta es más rápido, ¿vale? Con lo cual estamos dando una respuesta más ágil al mercado, ¿vale? Con lo cual tenemos que prever si nuestro work in progress, ¿vale? Nuestros cuellos de botella los tenemos identificados, comenzamos menos cosas para acabar más, ¿vale? Y aquí se aplica todo el tema de Kanban, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Yo tengo en pruebas un work in progress de 4, ¿vale? Cuando una persona finaliza y yo le permito, pues a la persona aquí de la corbata naranja, le permito trabajar en 4 tareas a la vez, ¿vale? Pues entonces tendría tareas que han comenzado, tiempo y dinero que he invertido que tardo más tiempo en procesar. Si por ejemplo tuviese limitado a 3, ¿vale? Aparecería un cuello de botella que me obligaría a resolver el cuello de botella y arrastraría el resto, ¿vale? Con lo cual mi respuesta al mercado es más ágil, ¿vale? Por ejemplo, cuando tenemos work in progress, como estamos aquí en este caso, de 6, ¿vale? Entonces puede suceder que una persona quede ociosa, ¿vale? Pero fijaros que, por ejemplo, los postes que tenemos en terminado, ¿vale? En desarrollo, pero pendientes de probar, son bastantes. Nuestro desperdicio es mayor, ¿vale? Con lo cual, cuando aplicamos conceptos de Kanban o de producciones just in time, nos interesa pues comenzar menos cosas para finalizar más cosas, ¿vale? Con lo cual, lo que nos interesa es determinar esos cuellos de botella. Entonces, si estamos en un entorno de mucha incertidumbre, nos va a interesar work in progress bajos. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo de respuesta al mercado es mucho más rápido, es mucho más ágil, pero eso obliga ¿vale? a que tengamos recursos ociosos esperando, con lo cual tenemos que llegar a nuestro grado de compromiso, ¿vale? Con lo cual, ¿vale? A la hora de transformar ideas en proyectos, ¿vale? Tenemos aquí un mare magnum de conceptos, pero que viene a caer más o menos a lo mismo, ¿vale? Técnicas creativas de generación de ideas, técnicas creativas o de storytelling para poder conceptualizar la oportunidad. En base a la oportunidad generamos, ¿vale? Nuestros modelos de negocio. Puede haber varios. Empezaremos por uno.
A partir de ese modelo de negocio podemos tener plan de empresa o no, ¿vale? Depende, no tiene por qué ir asociado, y generaremos nuestro mínimo producto viable que nos tiene que permitir aprender del usuario y nos va a guiar el desarrollo. Con lo cual, en un momento determinado, igual vemos que tenemos que pivotar el modelo de negocio. En todo este proceso es muy importante el recibir el feedback de los posibles usuarios. Por eso es muy interesante las plataformas, tanto de crowdsourcing como plataformas de crowdfunding. ¿Por qué? Porque tú ya estás exponiendo una idea, por ejemplo, una plataforma de crowdfunding como Lanzaros o Kickstarter, tú lanzas la idea y estás viendo si alguien estaría dispuesto a invertir en esa idea. Con lo cual, tu mínimo producto viable en ese caso, ¿cuál es? Simplemente la propia conceptualización, la campaña de marketing de esa idea. Ya estás detectando si existe necesidad o no, ¿vale? Si alguien está dispuesto a pagar o no por ello. Entonces, para ayudar en todo este, este proceso, ¿vale? Yo con otro amiguete y demás, ¿vale? Lanzamos un proyecto hace algún tiempo, que empieza a ver la luz ahora, ¿vale? Que se llama Ideas for Projects. Entonces, Ideas for Projects es una plataforma colaborativa, que es la que estáis viendo aquí, ¿vale? Esta es una beta, en la cual, ¿vale? Es una plataforma colaborativa de generación de ideas, ¿vale? De posibles ideas de negocio, ¿vale? En la cual, pues, cualquiera puede generar su propia idea, ¿vale? Y podemos crear una nueva idea, una nueva idea de prueba, ¿vale? Con una descripción, ¿vale? Una categoría, ¿vale? Lo que queramos. Entonces, en torno a una idea, ¿vale? Podemos generar diferentes modelos de negocio. ¿Vale? Crear aquí el modelo 1. Bueno, ves que hay por aquí algún fallo de diseño y demás, ¿vale? Pero podríamos ir creando nuestro modelo de negocio. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, podríamos ir creando por aquí nuestro segmento de clientes, nuestra propuesta de valor, etc. ¿Vale? Es plataforma colaborativa, con lo cual cualquiera, ¿vale? Tú puedes publicar tu idea, te la pueden mejorar, te pueden hacer comentarios y puedes ir refinando tu modelo de negocio y tu idea. En torno a la idea se puede generar un plan de empresa, ¿vale? Plan de empresa que tampoco esto no tiene nada innovador, ¿vale? Lo que hacemos aquí es poner simplemente una plantilla a disposición, ¿vale? Para poder generar el plan de empresa. Pero en un momento determinado nos puede interesar convertir esa idea en proyecto. Entonces, cuando convertimos la idea en proyecto, ya tenemos que empezar en un alcance preliminar, ¿vale? de la idea, en los objetivos que queremos generar y en la inversión de la que estamos hablando, ¿vale? ¿Por qué? Porque para ser una plataforma colaborativa con usuarios, va a haber usuarios de un perfil inversor y usuarios de perfil colaborador, por lo que denominamos time investors. Es decir, por ejemplo, pues diferentes profesionales con los cuales te puedes poner en contacto, se pueden poner en contacto porque siguen tu idea, ¿vale? Van viendo cómo va evolucionando la idea y deciden invertir, ¿vale? Pues su tiempo, su expertise en torno a esa idea, en cambio, pues a una participación o a lo que estime ahí oportuno la persona propietaria de la idea. Entonces, en torno a una idea, en torno a un proyecto que hemos generado en torno a una idea, podemos generar más modelos de negocio, más de uno, plan de empresa se puede ir evolucionando, se puede editar el que tengamos, pero podemos generar nuestro modelo de gestión del proyecto, ¿vale? Modelo de gestión del proyecto que podemos generar de forma visual, ¿vale? Pues los interesados que tenemos en el proyecto, vamos a tener aquí pues diferentes inversores, diferentes ¿vale? Tengamos lo que queramos por ahí, cuál es el alcance del proyecto, ¿vale? Y vamos generando de una forma muy visual y muy sencilla nuestro modelo de gestión del proyecto. Nos ocurre lo mismo que con un modelo de negocio en torno a la misma idea, en torno al mismo proyecto,
igual tenemos que pivotar nuestro modelo de gestión del proyecto, con lo cual puede haber diferentes modelos de gestión del, del proyecto. Esto vuelve a ser colaborativo, con lo cual puedes recibir, ¿vale?, el feedback de las diferentes personas, ¿vale?, que quieran aportar sobre tu proyecto, ¿vale? Además, cualquier usuario puede votar ideas, puede comentar ideas, ¿vale?, o puede también invertir en proyectos, puede votar proyectos, puede comentar diferentes proyectos. Es una plataforma muy sencilla, ¿vale?, pero colaborativa, y bueno, tenemos bastante ilusión en ella, porque cubre, pues, bueno, yo creo que un ciclo que es bastante importante para, sobre todo, empresas que quieren potenciar la innovación, o para posibles emprendedores, ¿vale?, que de una forma colaborativa quieren ver si realmente su idea puede funcionar, y contactar con diferentes profesionales con los cuales potenciar o hacer realidad su idea. Esta plataforma, ahora mismo tenemos la landing, ¿vale? Bueno, si quieren que le interese, pueden suscribirse y enviar el email cuando la tengamos lista, que saldremos con nuestro mínimo producto viable, pues un poquito lo que estáis viendo, ¿vale? Que ya estamos desarrollando, pues, un módulo de crowdfunding, un módulo colaborativo de gestión de tareas de forma ágil, ¿vale?, más o menos para digamos, facilitar al líder de la idea y del proyecto esa colaboración, y, bueno, llevar a buen término la posible idea, ¿vale? Y bueno, esto es un poquito lo que os quería transmitir, ¿vale? Creo que, por lo menos por el trabajo que hacemos nosotros, tanto en la asociación Impulsa TIC como en diferentes eventos de emprendedores, como es We Startup, que son eventos de fines de semana para lanzar ideas y para lanzar ideas de negocio. Normalmente, pues bueno, hay un poco de desconocimiento y un poco de cómo van encajando términos de moda que van surgiendo por ahí, ¿vale?, como temas de Lean Startup, temas de Ágil, temas de Design Thinking y demás. Entonces, pues, bueno, no sé si lo he conseguido o no, pero era un poco dar un baño general, ¿vale?, y cómo van encajando las piezas en todo ese proceso, llamémoslo preproyecto, ¿vale?, antes de llegar a marcar o definir el proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, me he ido un poquito más de la hora, ¿vale? Tenía previsto hacerlo en 50 minutos, ¿vale?, pero me he ido por ahí, pues, unos cuantos minutillos. Entonces, bueno, lo que si tenéis preguntas, cosas, cualquier cosa que haya por ahí, pues me la planteáis, ¿vale? Muy interesante tu ponencia, José. Ahora pasaremos al ruedo de preguntas. Los que están interesados en formular alguna pregunta a José lo pueden hacer por el chat o por la herramienta del panel de control de la herramienta GoToWebinar. Hay una pregunta que formula Álvaro, José. Dice, ¿qué impacto en la economía ha dado el diseño ágil? ¿Se ha cuantificado su índice de eficacia? Llamemos a diseño exitosos, diseños encargados. A ver, con números, estudios y demás, hombre, no sé si existen, ¿vale? Yo te puedo poner ejemplos que conozco, ¿vale? Pueden ser muy grandes, pequeños y demás. En empresas pequeñas, 5, 6, 7 personas a las que he ayudado a implementar temas ágiles, los resultados han sido espectaculares, ¿vale? Pasó a tener, sobre todo, a que el compromiso del equipo sea muy alto, ¿vale? La visión, sobre todo del emprendedor, ¿vale?, que lidera ese proyecto, que suele actuar como propietario de producto, que no tiene por qué ser así, ¿vale?, se transmite muy bien al equipo,
¿vale? Y impacto en la economía. A ver, todos los productos innovadores, por ejemplo, todo detrás de Apple está Design Thinking, ¿vale? Está todo el pensamiento de diseño. En torno a proyectos, productos que escalan, ¿vale? Que escalan bastante rápido, está Design Thinking. Por ejemplo, fijaros, algo tan sencillo como revolucionar el mundo de la mensajería instantánea, ¿vale? De los SMS, fue WhatsApp, ¿vale? ¿Y WhatsApp qué hizo? ¿O en qué lo centró? ¿Vale? Lo centró en la facilidad de uso, ¿vale? que tenía y en la gratuidad. Es decir, son aplicaciones sencillas, ¿vale? Que lo que hacen es resolver una necesidad que se está que igual a lo mejor no sabíamos que teníamos. De hecho, cuando se cayó WhatsApp hace una semana o dos semanas, tenía 2 SMS y podías enviar SMS. Pero la gente no enviaba SMS, ¿vale? Entonces, esa necesidad la tiene resuelta, sí, pero hay que darle un giro en cómo, digamos, son interacciones, en este caso con tecnología o con productos o servicios, ¿vale? De cómo lo podemos o cómo podemos revolucionar. Por ejemplo, yo cuando imparto talleres de Design Thinking, uno de los desafíos que suelo poner es el diseño de una cartera, ¿no? Una cartera en la que llevas dinero, llevas tarjetas y las demás, porque es algo muy personal. Y de hecho, ves, cuando tú tienes que cambiar de cartera y vas pues, a una gran superficie, a un centro comercial, a buscar una cartera, nunca acabas encontrando la cartera ideal. Lo que tú estás buscando no existe. Te acabas llevando lo que más te convence, pero bueno, lo menos malo, ¿vale? Es algo muy personal que si alguien pudiese leer tu pensamiento, lo que necesitas, en qué contexto utilizas la cartera, como te lo está dando, ¿vale? Con lo cual, números de impacto en economía no te puedo decir, ¿vale? No sé si existen, no tengo por ahí. Hay estudios del Global Entrepreneurship Management, una serie de estudios. ¿Hasta qué punto impacta temas ágiles y demás? Yo lo que tengo claro es que detrás de todo producto o servicio innovador siempre está temas de ágil y de design thinking. Bien, Carlos Burés formula, ¿cómo definirías el equipo ágil? Pues un equipo comprometido, ¿vale? Lo que necesito para un equipo ágil y para una startup, ¿vale? Es compromiso, que comprendan la visión y alinear objetivos. Y, por cierto, Carlos, te debo un SMS, ¿vale? Que me acabo de acordar ahora. Angie Sánchez formula, ¿qué tipo de métricas se utilizan en Lean Project? Pues se utilizan lo que se denominan indicadores accionables, es decir, aquellas métricas que nos permiten guiar el desarrollo. Por ejemplo, algo que suele ser habitual en una startup es lo que denomina, por ejemplo, Eric Rice, el libro de Lean Startup, los indicadores vanidosos, que son indicadores de crecimiento que no me aportan. Es decir, por ejemplo, si yo lanzo una aplicación en Internet, un servicio o una aplicación de móvil, que un indicador vanidoso sería el número de usuarios, ¿vale? Que tenemos. En cambio, un indicador accionable, ¿vale? Que, oye, mira, tengo 1000 seguidores en Twitter, tengo 5000, tengo 50.000, tengo 100.000, ya, pero de esos 50.000 o de esos 100.000 o de ese millón, ¿cuántos me están dejando dinero? ¿En cuántos se transforman en objetivo? ¿En cuántos me generan negocio? O dicho de otra forma, ¿qué prefiero? ¿Hacer 1000 ofertas y ganar una? ¿Vale? ¿O hacer una y ganar una? Entonces necesitamos indicadores que accionen o que generen acciones que nos permitan corregir y que nos guíen ese desarrollo del producto. Ahí depende un poco de cada industria, ¿vale? Un poco los diferentes indicadores, pero tienen que darnos pistas de por dónde tienen que ir guiando.
hace un comentario también Angie, comentando que entiende que la metodología PMI es la más utilizada. ¿Cómo se puede combinar con proyectos ágiles? Se combina en la quinta edición del PMO, hace un guiño a la agilidad. De hecho, te aparecen los ciclos de vida adaptativos, ¿vale? Creo que es en el capítulo 3, ¿vale? Que se habla de las fases del proyecto y demás, y te hacen también un guiño en el en controlar el cronograma, ¿vale? Si tú, por ejemplo, haces fases de lo que es el PMBOK cortas, ¿vale? Y lo vas haciendo iterativo, vas solapando, vas iterando fases, entonces te encaja, no a la perfección, pero encaja bastante o te puede encajar con temas ágiles como puede ser Scrum, ¿vale? Hay Gonzalo, ciertos sectores en los cuales no nos queda más remedio que ir a un entorno predictivo. Dime, había sí, por ahí otra perdón. pregunta o... Gonzalo Fernández formula cuál es la formación mínima para integrar un equipo con metodología ágil. Pues a ver, un equipo ágil tiene que ser multidisciplinar. Entonces, y esta es mi opinión personal, yo prefiero un equipo con actitud, con buena actitud, que con aptitudes, ¿vale? Es decir, con buena actitud se consigue o se superan los problemas y los gaps de conocimientos que podamos tener. Si solo tienes aptitudes, no tienes actitud, entonces vas a tener grandes especialistas, pero no te forman un equipo. Y no va a ser un equipo autogestionado y autoorganizado. Angie Sánchez vuelve a preguntar, con proyectos ágiles, ¿cómo no perder el foco? El foco lo mantiene la visión, ¿vale? El desarrollo del producto es una herramienta para respuesta a través de nuestra estrategia a la visión. Entonces, el foco es esa visión. ¿Qué quiero conseguir? Y suele tener unos toques idealistas. La visión es muy raro que una startup cambie. En cambio, el producto sí puede cambiar. Y es habitual que cambie y cambie bastante. Con lo cual, tenemos que tener clara esa visión. La siguiente pregunta lo formula Emilio Jimeno. ¿Qué proyectos deben ir vía ágil y cuáles vía planificación tradicional? Pues mira, muy sencillo, ¿vale? Si estamos en un entorno de incertidumbre y tenemos claro el alcance, ¿vale? Entonces vete por un camino predictivo. Si los costes de los cambios son muy altos, vete por un camino predictivo. Si por el contrario el coste de los cambios es bajo, es maleable el hacer cambios, o es muy sencillo el modificar el producto o el servicio, y además estamos en un entorno de mucha incertidumbre, que va a haber muchos cambios, vete por un camino ágil. Son conceptos diferentes, ¿vale? Que manejamos tres restricciones, podríamos manejar las seis, ¿vale? Que por ejemplo maneja el PMBOK de alcance, plazo, coste, recursos y riesgos, ¿vale? Si nos quedamos solo con alcance, plazo y coste, ¿vale? En esos triángulos que ponía un caso, lo que prevalece es la eficiencia. Ir por el camino ágil no tiene por qué suponer más barato. Lo que quiero es conseguir valor, ¿vale? La mayor propuesta de valor posible. Entonces depende ahí un poco de la naturaleza. Si el coste del cambio es muy alto, si es una obra civil, cuando empieza a echar hormigón ya me va a costar, entonces tengo que ir por un camino predictivo. Ahora, si el coste de los cambios es bajo, como puede ser un documento, puede ser un diseño, puede ser unos planos, puede ser un análisis funcional, puede ser un software que no tenga muchas dependencias entre módulos, ¿vale? Pues entonces encaja un entorno ágil. Es muy habitual implementar entornos mixtos, ¿vale? Es decir, un entorno no predictivo, ¿vale? Pero con una capa predictiva a largo plazo, ¿vale? Y ir haciendo iteraciones y adaptaciones, ¿vale? Entonces se van entornos mixtos entre predictivo y ágil.
Enrique Navarrete formula: ¿el ciclo de vida de la idea es actualmente parte de la metodología y mejores prácticas del PMBOK? No, el PMBOK entra solo a partir del caso de negocio. Es decir, el PMBOK entra aquí. Ha sido un encuentro y arriba del todo. Casa aquí. ¿Vale? El caso de negocio al acto de constitución de proyecto y en general el producto o servicio. ¿Por ahí alguna preguntilla más? No, José, ya no veo ninguna pregunta más que hayan formulado. Pues muchísimas gracias por la ponencia. Espero que ha sido, creo que el agrado de muchos de los asistentes. Te felicitan por tan interesante Vale. tema y de actualidad. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos y bueno, tenéis mis datos aquí mis datos de contacto, estoy por todas las redes sociales. Últimamente publico